Muchas gracias. Sí, señora. Bien. Bueno, ya saludándolos a todos. Andrea, Azucena, Jacqueline, Buenas noches, Daniel, don Julio. ¿Y don Tito no está hoy? ¿Cómo está, don Julio? Buenas noches, profesor. Oh, no, don Tito estaba escondido, sí, y ya, se me perdió. El único compositor que tengo. Bueno, Jessica, Lady, Shari. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profe. Nidia, John, Fernando López, Buenas Lidia. Buenas noches. Buenas noches, profe. Luz, hola, ¿cómo te va? Bueno. Bien, dentro de todo este ejercicio, compañeros, efectivamente hemos venido aprendiendo cositas, hemos visto que podemos compartir, enviar documentos, crearlos, obviamente con la ayuda de nuestras TIC, con la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hemos venido conociendo los elementos que nos permiten conectar, que son los puertos, los elementos que nos permiten, los dispositivos que nos permiten el tratamiento y la comunicación con nuestra unidad principal para poder llegar a la CPU, ¿cierto? Identificamos que la CPU no es la torre, sino apenas un microcircuito tan grande como el dedo de la uña. Identificamos que todo lo que le conectemos a la máquina se denomina periférico, sea un periférico de tipo interno, de tipo externo, y de acuerdo a su procesamiento puede ser de entrada, de salida, de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, bajo esa estructura, podemos ir pensando en que ya vamos identificando un poco más de cosas de nuestro tema. Tenemos la tecnología de punta en procesos de crecimiento y desarrollo. Tenemos las IAs, o sea, la inteligencia artificial, tenemos la robótica, tenemos todos los elementos que nos están ayudando a mejorar el trabajo desde la ofimática. Y un punto en la ofimática, pues efectivamente, son las herramientas con las que trabajamos. Somos conscientes que la ofimática no es solamente para oficinas, sino que igualmente la ofimática nos ayuda a nuestro punto de trabajo, nuestro punto de actividades en la empresa, en la bodega, en la fábrica, en la tienda. La ofimática, el propósito específico de la ofimática es facilitar y mejorar las actividades y tareas del ser humano, no más. Facilitar y mejorar las actividades del ser humano. Ese es el propósito de la ofimática. Entendido eso, entonces efectivamente nos queda para que nosotros vayamos viendo que tenemos que más o menos conocer las herramientas que ya hemos venido hablando desde el acompañamiento de la informática. Habíamos ya hecho una pequeña separación y un pequeño bosquejo de lo que corresponde a la informática, la cual está compuesta por la misma informática, las TIC y la ofimática. Entonces, desde dentro de ese enfoque, efectivamente, interpretaremos que la informática nos presenta todos los recursos, la informática nos presenta todas las tecnologías, que la informática se ampara en dos pilares, en dos soportes que le ayudan a garantizar el buen desempeño de ese sistema de información que se llama el hardware y el software. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, dejamos en claro que la informática es el tratamiento de los datos, es el proceso de lo que se conoce como informática, que es la información y la automatización de los diferentes procesos, utilizando los diferentes recursos para que podamos procesar, comunicar, recibir, enviar, etcétera. Y que efectivamente en su debido momento utilizaríamos las TIC para facilitar las comunicaciones. Entonces las TIC nos facilitan ese acercamiento, nos acortan las distancias. Y la TIC dice, bueno, ingeniero informática, simplemente apóyame con qué recurso. Y la informática le pone a su disposición todo lo que se llama arquitectura.
todo lo que se llaman periféricos. Y las TIC simplemente dice, bueno, con las tecnologías que me está presentando la informática, yo lo único que voy a hacer es el tratamiento, lo mismo, acercar la comunicación del usuario, del ser humano, para que envíe mensajes, para que reciba mensajes, para que se comunique a través de una videoconferencia, para que se comunique a través de un chat, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las comunicaciones en las TIC son todas las redes sociales, la información, los datos que procesamos y tratamos. Y las tecnologías, pues todos los recursos que la informática me pone a Angie, qué disposición. pena. ¿Puede apagar el micrófono, profe? Qué pena interrumpirlo. Dale, Diana. ¿Lo apago yo? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, ese es lo que tenemos que tener clarito en la cabeza, que no tenemos límites para el cumplimiento y para el desempeño y desarrollo. Estoy mirando a quién tiene el micrófono encendido. O sea, casi no podía respirar. Y lo que me hicieron fue acomodarme Espéralo, Dianita, todo micrófono, por favor. Chicos, pueden apagar el micrófono. por favor. Ya lo muteamos a todos. Listo. Bien, entonces desde ese punto de vista, efectivamente, también surge la ofimática como un proceso de la informática que le garantiza la mejora continua en el tratamiento de los datos al ser humano. Y le dice, aquí le tengo a su disposición todos los elementos que la informática nos coloca a su servicio para que sus actividades, sus tareas sean eficaces y eficientes, mejore ese tratamiento. Y nos presenta todos los recursos tecnológicos y dentro de esos recursos de hardware encontramos también los recursos del software y dentro de esos recursos del software encontramos una serie de programas que van a ayudarnos a hacer nuestras actividades y nuestro trabajo. Entonces aparece el Office como herramienta que va a facilitar el enfoque específico de cómo hacer el tratamiento de datos desde lo que se denomina el tratamiento del procesamiento de datos, del procesamiento de textos, el procesamiento de números y cálculos y demás desde el Excel, el procesamiento de videoconferencias, de presentaciones, de láminas, el PowerPoint. Así, los tres básicos que podemos llegar a interpretar de manera rápida. Y algunos de ustedes, pero bueno, es que eso ya lo sabemos manejar, utilizar, efectivamente. Es factible, pero entonces se trata de algunos conceptos adicionales que algunos de ustedes de pronto no conocerán absolutamente nada o ya muchos manejan muy bien el Excel, el Word, combinan, envían información de Excel a Word, de Word a Excel, de PowerPoint a Excel y viceversa y como dijo la reina, en sentido contrario. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos efectivamente un elemento importante en la informática que nos permite garantizar el comportamiento adecuado del hardware, de la arquitectura, ¿cierto? Para que el sistema de información funcione adecuadamente. Entonces nosotros vimos a vuelo de pájaro los periféricos, conocimos que efectivamente eran los recursos de las TIC y los recursos de la informática que colocaba a disposición. La informática nos dice, aquí tengo todos los recursos para que los configure, les dé tratamiento, les dé una automatización y una sistematización para ese tratamiento. Y las TIC les va a ayudar a la comunicación, al envío y demás características. Pero ¿quién gobierna todo eso? Entonces, estamos colocando en tela de juicio que efectivamente la administración de todos los procesos, la interacción y la interfaz que establece la máquina con el usuario, la hace un programita llamado ¿cómo? Software y Office. No. Profe, repítame la pregunta. Software y hardware. No. La interfase es esto. ¿El sistema binario? El ¿no? sistema operativo. Sistema operativo. Sistema operativo. Es el encargado de hacer la interfaz. El sistema operativo es el que tiene tu teléfono para que funcione, ¿cierto? El sistema operativo es el que tiene tu tableta para que funcione, el PC que tiene encima el escritorio, el portátil que utiliza, el desktop que tiene en su máquina, en su oficina, en su empresa.
cada uno tiene un sistema operativo. Y algunos de esos sistemas operativos, el más común para Latinoamérica, se denomina como, Jessica. Ese, perfecto. Linux. Muy bien. Angie, colabórale, ayúdale, Angie. ¿Cuál es un sistema operativo? Nómbrame uno. Windows. Apagó la cámara. Yo no, mejor me escondo. Windows. Windows, perfecto, Windows, Solaris, ¿cierto? Existen muchísimos sistemas operativos que tenemos que ver y que tenemos que saber porque ¿cómo es que la máquina funciona adecuadamente? ¿Cómo el ser humano funciona adecuadamente? Mire, tenemos una parte que se llama pensamiento. Ese pensamiento, ese raciocinio es el que nos hace día tras día evolucionar, levantarnos, crecer. Pero ¿quién domina el pensamiento? ¿Quién domina el raciocinio? El cerebro. Entonces, hagamos la comparación. Tenemos el pensamiento que es el que razona, permite evaluar en el caso del ser humano. ¿Contra qué lo podemos comparar? El procesador. No, con el sistema binario. Oiga, tienen atravesado ese sistema operativo. Vamos. Perdón, ese sistema binario. No, bórrenlo de la mente. Bien, entonces, la parte pensante de la máquina es el famoso sistema operativo, entre comillas pensante, hago la aclaración, ¿cierto? El que administra todas las actividades, la interfaz con el usuario, le facilita que busque, que digite, que escriba, que lea, pues es el sistema operativo, la interfaz, ¿correcto? Es como cuando uno va a otro país, se contrata a un ¿qué? A un guía, a un tutor que le indique por dónde ir, a dónde ir, qué comer, qué no comer. Sí, el tutor, esa guía le ayuda para que la estancia y el paseo sea adecuado. Entonces, en el caso del computador, en el caso ya desde el tratamiento de los datos de nuestro sistema de información, entonces, es el sistema operativo el que se encarga de decir al usuario, el que nos presenta la pantalla bonita, bien organizada, en ventanas, en Windows 10, en Windows 8, en Windows 8 versión tal, 7, etcétera, etcétera. Ese sistema que se apoderó de Latinoamérica y en buena parte de Norteamérica, pues es de una empresa que se llama Micro. ¿Correcto? Hay otros sistemas operativos como Linux. El Micro es una empresa privada que busca un lucro cesante sobre la venta de cada sistema operativo en cada máquina del mundo. Entonces, por millones se venden. Bien, por eso el señor Bill Gates, que fue el creador de ese sistema, desde que nació con DOS, pues es uno de los hombres más ricos del mundo y tiene una tendencia a conocer muchas cualidades porque hacen logística de psicología, de evaluación, de comportamientos, de conductas del ser humano. Por eso el tipo cuando le preguntan algo de cómo está el sol compuesto, el tipo da pie con bola porque el tipo tiene que leer, saber de todo, de física, de matemática, de lógica, hasta de cocinar, absolutamente de todo. Entonces, claro, no es el único genio ahí en la cuenta, ¿no? Pues ese es un grupo de más de 2.000 personas dedicadas en la junta para establecer procesos de pensamiento. Y en la parte operativa, en términos medios, otros 3.000 personas arrojando ideas, desarrollando, creando y así, etcétera, etcétera. Bien. Existe también el Linux que es un recurso, un programa, un software, una plataforma para desarrollar varios aplicativos, dentro de eso el sistema operativo Linux, que también gobierna la máquina, así como el Windows gobierna y administra la máquina, existe otro pensamiento que permite gobernar la máquina que se llama Linux. Y también existe otro que es más poderoso para máquinas grandes, para máquinas del Estado, de la guerra, del ejército y demás características. Uno de ellos se llama Solaris. Bien, entre los más conocidos. Entonces, para no aburrirlos con cuántos nombres pueden haber y cuántos sistemas pueden haber, pues todos funcionan bajo la misma esquema, con diferentes órdenes, claro, como en los idiomas. Los idiomas, cada uno tiene su propia cantidad de símbolos, sus propias letras, pero sirven para transmitir y comunicarnos unos con otros. Esa es la función
normal de los idiomas, la comunicación entre unos y otros. El sistema operativo sirve para lo mismo, para administrar y gestionar la comunicación entre la máquina y el usuario. ¿Que de diferentes empresas? Sí. ¿De diferentes marcas? Sí. ¿De diferentes versiones? Sí. No hay problema. Entonces, su sistema operativo en este momento usted tiene en su Smart, si la mayoría tiene Android, cada uno tiene un sistema operativo montado que se llama Android. Los sistemas operativos no son los mismos para el PC, no es el mismo para el Android, no es para el Smart, no es lo mismo para el tableta y no es lo mismo para el computador de escritorio, ¿sí? Son diferentes sistemas operativos que se acoplan a las condiciones, capacidades dependiendo el dispositivo, dependiendo el elemento. El elemento en este caso es un Smart, es un PC, es una tableta, es un desktop, etcétera, etcétera. Entonces, le colocaremos una versión. Puede ser que todos sean Android, o puede ser que todos sean la Mac, el sistema operativo más famoso, más poderoso, bueno, entre los más poderosos del mundo. ¿Cuál es? ¿De Apple? El de Mac. Apple, el Apple. iOS. iOS. Exacto. Entonces, por ese motivo, efectivamente, es otro sistema operativo robusto, poderoso, compacto. No es un software que se puede modificar por cualquier usuario. Al contrario, ese software reta a muchos hackers del mundo, les paga dinero para que le logren encontrar un hueco. Y si lo logran penetrar, pues se ganan una platica. Entonces, constantemente, tanto Windows como Linux, como sobre todo la iOS, la Apple, le anda pagando a muchos hackers del mundo para que intenten violar su sistema. Eso es real, efectivamente, existe. Windows también lo hace, obviamente. Cualquiera diría, pero no tienen su centro de pruebas. No, es que efectivamente el centro de pruebas serían 20 ingenieros o 20 hackers en la Apple intentando violar el sistema. Entonces, pero ¿cuántas mentes hay en el mundo? Cualquier cantidad de mentes. Entonces, China nomás tiene 1.700 millones de habitantes. Colombia tiene 40, 50 millones. Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. Y así sucesivamente. Entonces, entre tantas mentes, una de ellas será brillante y logrará dar una idea. A veces uno dice, bueno, ¿y cómo hago esto? Y nos reunimos todos los de la casa, los de la oficina, y ninguno da pie con bola. Y alguien viene de afuera y dice, mire, por acá. Y uno, uy, ¿pero qué? ¿Sí, cómo sabía? Pero así pasa, porque hay mentes de mentes. ¿Ya? Por eso es que, efectivamente, uno se cree muchas veces con el conocimiento pleno en la cabeza, pero lo más sano es preguntarle al partner, al vecino, y ojalá que no esté untado en la pomada, porque cuando uno está, no sé si les ha pasado, uno hace un documento, lo redacta, lo revisa, lo verifica y dice, listo, quedó. Y se lo pasa a alguien, dice, uy, pero cómo está mal redactado, uy, pero cómo tiene errores ortográficos, uy, pero no tiene lógica. ¿Por qué motivo? Porque nuestra mente está pensando en un objetivo específico, pero el proceso de reacción, de entendimiento, de interpretación, uno no lo ha tocado. En cambio, alguien viene de afuera que no tiene idea del objeto y el propósito y lo que hace es la parte superficial verificar. Y por eso es importante tener gente del exterior evaluando y revisando. Por eso se inventaron las empresas que se llaman las empresas de calidad, la SGC, la SST, la EGCSI, la de informática. Y así existen empresas que se dedican a cuantificar y valorar los procesos que ustedes desarrollan a nivel empresarial, personal y demás. El mundo en informática, mis queridos, como la parte judicial, es profunda, es densa, es pesada. Entonces, pero obviamente cada uno en su salsa se ayuda y se alimenta. Nosotros no lo podemos alejar de que tenemos un supergobernador, hablábamos de la comparación entre el hombre y el software, que entonces el sistema operativo es el pensamiento. Pero ¿quién realmente es el gobernador de la máquina? ¿Quién realmente es el presidente de Colombia? El que nosotros elegimos. ¿Quién realmente es el gobernador de la máquina, el presidente de la máquina? Se llama el procesador, ¿correcto? Entonces, el procesador es quien realmente él sabe cómo es estructurado la máquina, cómo está configurado, tiene las características, las condiciones, le da la velocidad a la máquina, lo pone lento. Si el procesador se daña toda la máquina.
¿sí? En cambio, el sistema operativo de pronto se puede degradar o dañar y uno lo puede volver a reemplazar. Claro, hoy en día con las tecnologías que tenemos, podemos también reemplazar los procesadores sin ningún inconveniente, pero pues obviamente un procesador vale el 60% del valor del equipo, mientras que un Windows tranquilamente lo podemos conseguir a un 30% de valor de la máquina. O un licenciamiento, si tenemos un licenciamiento, pues lo desmontamos de uno y lo volvemos a montar, etcétera. Entonces, para que no nos confundamos, tenemos el sistema operativo que es nuestra parte pensante, el que administra, controla, vigila las actividades de los procesos del ser humano. Y el procesador, que es el encargado de establecer la configuración, la arquitectura, las capacidades, las velocidades, ¿de quién? Del computador. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí qué claro? ¿O preguntas? Muy bien. Entonces, aquí creo que les tengo unas pequeñas laminitas sobre nuestro procesador. Ah, bueno, por acá les comparto esta. Share, copiar. Les comparto esta tablita que ya me enviaron por acá del grupo TICS 1B. Entonces, el grupo amarillo, el número 1, el grupo azul, el de Alexis, el grupo Y, el de Jamie, el naranjito, el grupo de Lady, el verdecito, de Lady Magda, el grupo fucsia de William y demás, el grupo de Tatiana, el grupo de Isaura. Ahí listo, no sé, me imagino que hay ahí cerca de, si hay 70, tengo 7 grupos, más o menos, creería yo, en promedio. Pero sí faltan creo que unos 2 grupos. Hace poquito terminé de agregar otro grupo. Estoy esperando que me confirmen quién más de pronto hace falta para agregarlo. Bueno, por ahí habían un par de chicas, no sé, que por alguna razón el grupo se les desapareció, no sé, entonces para que las agregues como grupo independiente, ¿listo? Una cosa, disculpe, en nuestro grupo falta Angélica Rodríguez. Habla con Diana y ella la agrega y ella me vuelve a enviar el archivo, no hay problema. Gracias. Bueno, en este grupo tenemos 8, en este grupo tenemos 11 menos 20. Uy, jue madre, este está volado, aquí hay 11 personas. Aquí tenemos 11 personas, sí, efectivamente. Acá tenemos, buenas noches, profe. Acá tenemos 10 personas. Acá tenemos 10 personas. Bueno, ahí lo importante, sí, lo importante es que cada uno tiene que hablar, exponer los puntos de que les toque, hacer una muy buena exposición, trabajar, que se note que dominan el tema, porque haremos las preguntas del caso para que nos descresten, ¿correcto? Bien, yo creo que ya si Dianita me envía eso y les pongo ya los temas para la otra semana que arranquen a trabajar. Bueno, de momento, señora, cuéntame. Lo que pasa es que nosotros ya habíamos configurado nuestro grupo para hacerle acuerdo a la monitora para que por favor nos agregue a la lista. Nuestro grupo es de 6. Listo, Chinita, no te preocupes, habla con Dianita que ella está esperando eso. Vale, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, se me robaron las diapositivas. ¿Qué hacemos? Dios mío. Está polvo. Hacker, profe. No, tampoco. Bueno, ya vimos los periféricos. Cortar. Bien, hablamos por acá un aplicativo que se llame ubiquémonos acá en la universitaria y hablamos aquí los procesadores. Bien, entonces,
no podemos pasar efectivamente esta asignatura sin que ustedes conozcan los procesadores, de para qué sirven y cuál es su verdadera funcionalidad, ¿correcto? Bien, acá convirtamos esto a español colombiano, permanente, sí, aceptar. Listo. Bueno, entonces corramos esta película. Entonces tenemos en pantalla efectivamente las diapositivas de lo que corresponde a los procesadores. El procesador no es el que, ahí comenzamos ya a establecer un concepto que es el que define la arquitectura, el procesador es el que define los tamaños, las velocidades, la cantidad de bits. Cuando ustedes escuchen hablar de que procesa a 8 bits, 16 bits, 64 bits, es la velocidad y la capacidad de este aparatico. Fíjense que aquí esto que están viendo ustedes en pantalla, efectivamente, esto que están viendo en pantalla, esto es lo que se llama la famosa CPU. Ese es un circuito, así de grande como lo están viendo. Un poquitico menos, un poquitico más, depende de las versiones. Permítanme un segundito. Bien, entonces teniendo eso en claro, pues efectivamente el procesador no es más que un circuito. Es lo que se conoce comúnmente como la famosa ¿qué, Gian? Ajá, la corché. CPU. La famosa CPU. Uy, me queda el mismo color. Cambiémosle el color. Un colorcito. La CPU. ¿Qué traduce eso? Eso traduce unidad central de procesamiento, ¿correcto? Bien. Entonces, esa CPU es el cerebro central de la máquina, es el cerebro primordial, porque él sabe qué le conecta a usted, cuántos periféricos tiene, cómo los conecta, qué le hace, qué no le hace. Entonces, ese pequeño elemento es el rey de toda la película. Luego, cuando él ya sabe cómo está configurada su máquina, cómo está dispuesta, qué le pegó, qué le quitó, qué le puso, toda esta arquitectura, la palabra que hayamos nosotros ya definido de arquitectura, recuerden, efectivamente él le dice, bueno, hasta aquí llego, le dejo el control. ¿A quién le deja el control? Al sistema operativo. Al sistema operativo, Angie, muy bien, te felicito. Entonces, él trae el sistema operativo en gobierno, en administración, de lo que la CPU le dejó. Le dice, muchas gracias, y aquí en adelante, hasta que me apaguen, el que manda soy yo, ¿ok? Entonces, cuando algo se conecta, el sistema operativo le dice a la CPU, mire que me están conectando eso, mire a ver si es adecuado. Entonces, todo se le envía ya a la mayoría de las tareas y la CPU le dice, sí, gobiérnela, no le permita, sí, administrela. Es la tarea de la CPU, obviamente con todo un ejército de recursos que pues desde su caso no tiene la idea de explicarlo rápidamente porque no nos andamos confundiendo más. Bien, entonces, este pequeño elemento, efectivamente, su concepto técnico, se los dejo acá en pantalla, pero borro pantalla. Su concepto técnico dice, ¿qué es? Es un circuito lógico, responde y procesa instrucciones básicas que controla un dispositivo. En la década de los 50, 60, se comenzaron a crear los primeros CPUs, o sea, los primeros procesadores, ¿correcto? Y por allá nacieron los primeros procesadores, en aquella época eran mucho más grandes, como todo en la vida. Venimos de lo genérico a lo específico. Los primeros celulares eran gigantes, los primeros computadores eran de cuartos grandes de 20 y 30 metros cuadrados, que eran los primeros computadores. El ENIAC, para que ustedes algún día que puedan ir a Alemania, van a encontrar el ENIAC, una de las primeras máquinas que tenía 20 metros de alto por 40, 50 de ancho. Era una máquina de escritorio. Entonces, bien. Entonces, ese es el famoso CPU.
el principal presidente, el principal cerebro de la máquina, él controla desde que usted oprime una tecla, él sabe, él gobierna ese impulso. Los diferentes caminitos que usted está viendo acá que vemos en pantalla, aquí se los voy a señalar. Estos caminitos son lo que se nos conoce comúnmente como los famosos buses, que creo que yo les hablé algo de los buses, ¿cierto? Entonces, esos buses que vienen de todas partes, ¿sí? Llegan a este centro comercial principal, que es la famosa CPU, ¿correcto? Por eso es que la mayoría de los usuarios parroquianos normales, ¿sí? Tradicionales, le dicen a la cajita la CPU, ¿sí? Porque pues ahí ellos saben que ahí está todos los circuitos importantes y automáticamente le manifiestan ese concepto. Bien, continuemos. Entonces, la unidad de control, efectivamente, él tiene un elemento adicional, como el presidente tiene el staff de ministros, ¿cierto? Entonces, uno de esos ministros se llama la unidad de control. Ella es la encargada de dirigir el funcionamiento de los procesos, lo hace impartiendo las órdenes en forma de señales de control a la memoria RAM, ¿correcto? Entonces, uno de sus ministros es la famosa unidad de control. Ella se encarga de mirar para dónde va, qué necesita, si necesita realmente a la CPU para una orden específica, para una reconexión, para una configuración, etcétera. Pero obviamente son procesos que se hacen a 1000 por hora, ¿correcto? Otro elemento que aquí lo están nombrando de una vez, ese elemento es la famosa memoria RAM. ¿Correcto? Ya habíamos hablado también de ella, decíamos que la memoria RAM efectivamente era, como dicen sus siglas, Read Access Memory, es una memoria de acceso aleatorio, volátil, temporal, es una memoria que se pierde con solo apagar la máquina. Usted no necesita nada más. Que tuvo un bajonazo de luz, la memoria RAM, lo que tenga la memoria RAM se pierde. ¿Qué es la memoria RAM? Es como la parte básica del ser humano, el pensamiento, la evaluación, lo que procesamos en los minutos, segundo a segundo de cada momento de la vida. Si en este momento yo le pregunto a ver, ¿a quién? Preguntémosle por aquí a Andrea López. Andrea López, ¿cómo están? Digo, Andrea López, exactamente hace 11 minutos 35 segundos que dijimos. ¿Sí ve? Es la memoria RAM. Muy bien, muy bien. Entonces, esa partecita que es volátil, porque nuestro cerebro no la está evaluando. En el caso del computador, nuestro cerebro, esa parte no es importante. Nuestra forma de aprendizaje del ser humano es el análisis, la evaluación, la recolección de lo que usted considera que está entendiendo y que está interpretando. Por eso este es el mejor momento para decirles que nosotros lo que estamos leyendo acá en este momento es palabra por palabra, es entregada, son palabras, preposiciones que ayudan, llevan, ¿sí ve? Cuando ya leo todo esto de corrido es cuando logramos decir que estamos interpretando, ¿correcto? Antes, nada. Eso le pasa a nuestro cerebro. Nuestro cerebro está recogiendo información, datos de lo que estamos hablando, porque ya llega información al cerebro, ya él deduce lo que hablamos, interpreta lo que lo relaciona con algo, se imagina la película. El cuento que yo les estoy echando a usted lo están cada uno interpretando acorde, lo está entendiendo. Entonces, y eso que está entendiendo es lo que se está quedando allá grabadito. Entonces, le pregunto yo a Daniel Monta, Daniel, ¿qué es la memoria RAM? Eso entendió Daniel. Eso es la memoria RAM. Eso es. A ver, Dani, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? ¿Aló, sí? Sí. ¿Me escucha, profe? Ya, dale. La memoria RAM es la encargada de dirigir el funcionamiento del procesador a la... No. Jackie, cuéntame, ¿qué era memoria RAM? Jackie Tequila. Jacqueline. Prende micrófono. Tiene el micrófono apagado, Jacqueline.
No tiene, a ver. Profe, la memoria de acceso aleatorio. La memoria de acceso aleatorio es una memoria temporal, ¿cierto? Volátil. Entonces, volátil, ¿sí? Entonces, esos pequeños conceptos que de pronto se nos quedan para poder relacionar lo que estamos hablando es lo que estamos almacenando de manera permanente. Pero aquellos conceptos que no logramos interpretar y almacenar y que nos parecen no interesantes, van quedando en la memoria RAM, ¿sí? De pronto nos acordamos qué hicimos hace 2 minutos, cómo prendí el computador, cómo lo voy a apagar, cómo entré a la página, cómo entré a la plataforma. Esas cositas se quedan, pero pues, si ya mañana hágame un recuento desde las 6 de la tarde ayer. Uy, hijo de madre, ¿cómo así? Es más, en este momento yo le pregunto a alguno de ustedes, le digo, Leonardo, ¿antier qué desayunó? Huevos pericos, doctor. Diga Leonardo, es que todos los días desayuno los huevos pericos. Profe. Señor. Qué pena, lo interrumpo. Ese concepto quedaría bien en la memoria de corto plazo mientras este se encuentra encendido. Don William, 100% cierto. Apúntenlo, que es el concepto que mañana en el parcial voy a preguntar. Entonces, William acabó de decir lo que mañana voy a preguntar. ¿Qué era memoria RAM? Entonces, ¿qué deben de responder, William? Es la memoria de corto plazo del computador mientras este se encuentra encendido. Y agréguele ahí, volátil y temporal. Y ya. Volátil y temporal. Gracias. William, muchas gracias, viejo. Bueno, Martín. Profe. Bien, entonces, de esa forma es como podemos ir identificando que el procesador es nuestra herramienta más importante, ¿correcto? Bien, entonces, aquí rápidamente les voy a hacer un pequeño repaso para que ustedes medio tengan en cuenta de qué está compuesto nuestra CPU. Entonces, los elementos de la unidad de control, para este caso, están compuestos por un reloj, un clock, que se encarga de generar la señal de tiempo. Nuestro cuerpo también tiene un reloj. Todos lo sabemos, ¿o no? ¿A qué hora se despierta, Lady? 5 de la mañana. Exacto. ¿Y por qué qué? Porque usted llega y se programa ya, va a la computadora y dice, a ver, ¿me programo para las 5 de la mañana? ¿Sí o no? No, su cuerpo ya sabe que mañana es viernes, no mentira. Su cuerpo ya sabe que a las 5, que más o menos a esa hora, se despierta y usted abre el ojo, así no quiera, pero pues ya una señal interna le indica que toca abrir el ojo. Bien, luego tiene otro elemento que se llama la CP, el contador de programas, que se encarga de verificar cuáles son las instrucciones que están andando, qué está funcionando, quién dio una orden, qué es lo que se va a establecer. Esa es la famosa, la unidad de programación. Luego tenemos un registro de instrucciones. Todo eso que le estoy pintando existe en nuestro cerebro, para que lo tengan en cuenta, tal cual, porque fue diseñado tal cual como funciona nuestro cerebro. Pues nosotros lo trabajamos desde el punto de vista de la neurolingüística, no fue la palabra. Toda la parte cerebral lo manipulamos, pero pues es la misma estructura que hemos tratado de que funcione. Y si no, esta maquinita no funcionaría más o menos como queremos que funcione. El registro de instrucciones almacena las instrucciones que se van dando. Entonces, el sistema operativo le dice, bueno, el señor está moviendo el mouse. Siempre y cuando yo estoy moviendo el mouse, es como ustedes ven ahí mi lapicito moviéndose de un punto a otro. Él está permitiéndome mover adecuadamente. Y le está enviando la señal al procesador para que él se encargue de facilitar ese desplazamiento en la pantalla y yo lo pueda ver. Tenemos el secuenciador de codificador. Cuando usted digita, lee, escribe, pues él se encarga de mirar qué le está oprimiendo, qué le está digitando el usuario para que le permita hacer el proceso que se requiera. Él interpreta y ejecuta las instrucciones a través de órdenes, ¿correcto? Entonces, una cosa es una instrucción, otra cosa son las órdenes. Y entre los elementos de la unidad de control existen diferentes órdenes e instrucciones, ¿correcto? Bien, entonces existe todo un departamento allá en la CPU debidamente montado y estructurado. El procesador, como están viendo ahí en pantalla, hay diferentes versiones, de diferentes estructuras, de diferentes diseños, etcétera, etcétera, pues contiene una LU, una unidad que se encarga de los procesos lógicos y matemáticos.
¿correcto? También contiene una unidad de punto flotante, es cuando efectivamente alguien le está diciendo a usted por una oreja, mire que tiene que ir a cantar. Luego viene el jefe al mismo momento y le dice, mire que aquí está llegando tarde. Y luego viene el portero y le dice, mire que están preguntando a la puerta. Y dice, a ver, después un momentico, hábleme de a uno. Ese se llama desbordamiento. Entonces, ese colapso que a veces no podemos lograr administrar rápidamente, entonces, que hombre, lo tenemos un poquito desarrollado, pero las mujeres lo tienen súper desarrollado, porque efectivamente entre las mujeres se pintan, se hablan 3 veces al tiempo, están poniendo la estufa, están poniendo un correo, etcétera. Entonces, tienen esa capacidad de poder tener varios procesos al mismo tiempo andando. Nosotros tenemos 1 o 2 máximo y eso si bien nos va. Pero bueno, bien. Entonces, también tenemos una unidad de registro. La unidad de registro se encarga de ir colocando cada una de las tareas en un registro. Es un notario que va colocando, oprimió la tecla tal, pidió un pantallazo, prendió la cámara. Es cada operación que se haga, cada acción que se haga, se lleva a un registro y las diferentes unidades de control, la ALU, la unidad de punto, etcétera, van buscando en ese gabinetero las tareas que se requieren. También tenemos a alguien que respalde y que recuerde lo que nosotros hacemos regularmente con la memoria física. ¿Cuál es nuestra memoria física? Jesús. Alberto Córdoba. La memoria física, el disco duro, puede ser una unidad de almacenamiento. Bueno, sí, también puede ser. Pero de manera regular es lo que ustedes en este momento están apuntando. El lápiz, el papel, ¿cierto? Ahí están registrando algunos datos que usted no logra procesar rápidamente, ¿cierto? Entonces, lo está colocando ahí para luego pegar una repasadita y ¡prum!, lo graba automáticamente en la memoria, ¿correcto? Entonces, aquí también tenemos unas memorias que le ayudan al procesador a recordar, a escribir, a registrar, a procesar todo lo pertinente para que funcione adecuadamente nuestro sistema. Bien. Tenemos igualmente, entonces, a una pequeña estructura que están viendo ahí en pantalla, efectivamente, los elementos de funcionamiento de nuestra máquina. Todo lo que les acabé de decir está compuesto en esta pequeña gráfica donde mi lápiz, ¿dónde está? Acá. Donde efectivamente tenemos la unidad de control, ¿cierto? La ALU, la unidad de punto flotante, los registros, las memorias caché 1, caché 2, los buses de comunicación, los verdecitos, la entrada de información, la salida de información, la unidad de administración de periféricos y demás. Ese es un pequeño bosquejo de cómo se estructuraría el proceso, no la mente, el cerebro de la máquina, nuestro procesador. Así más o menos estaría estructurado para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, señora. Memoria RAM y memoria caché. ¿Tienen una similitud? La memoria... Por la función que desempeñan, porque ambas son memorias como que cogen las cosas más, las partes más básicas y las recuerdan. O sea, no las tienen ahí. La memoria RAM, los seres humanos tenemos, los perros tienen, los animales tienen, los pajaritos tienen, el marranito tiene, todos tenemos memoria RAM, ¿correcto? Y todos tenemos una memoria caché. Es una memoria un poco más, no es volátil, pero es una memoria que procesa lo que está en el momento. Cuando uno va en el carro, lleva una memoria caché al lado, la 1, la 2, la 3, mirando el entorno, cómo está funcionando. Tengo en cuenta que el vecino de al lado se me está arrimando mucho, pero sin embargo voy mirando para el frente, que no se me vaya mucho la velocidad. Sin embargo, recuerdo que tengo que meter la siguiente cambio. Sin embargo, recuerdo que tengo que echar pito. Sin embargo, recuerdo que me está sonando el teléfono. Esa es la memoria caché. Pero la diferencia entre la memoria caché y la memoria RAM es que la RAM, si se apaga, se borra. La caché no, la caché reserva las tareas, las guarda, las conserva para cuando vuelva a arrancar. Le dice, aquí estamos, ¿quiere volver a recordarnos o volver a arrancar? Si arranca, se pierde todo. Si recuerda, de aquí le tengo el registro. Entonces, por eso están los registros que vimos por allá, ¿te acuerdas? Bien, entonces, la operación que recibe instrucciones de la memoria programada, la memoria temporal, la memoria volátil, como dijo nuestro amigo William, que mientras que esté funcionando está activa, la memoria RAM.
Entonces ella recuerda, mientras que no le quitemos la energía, ella no olvida absolutamente nada, pero nada es nada. ¿Listo? Bien, el decodificador es lo que nosotros también tenemos, un decodificador de señal, de visión. No crea que lo que estamos viendo, eso entra así como lo estamos viendo. Tiene un proceso de conversión, de interpretación, de colores, de brillo, de modelo, de tamaño, de figura, ¿sí? Tanto es así que nosotros miramos la figura de un perro y ya sabemos que es un perro en su momento determinado. En cambio, una máquina cuando quiere aprender que una figura es un perro, tiene que mirarlo más de 1000 veces, 1.000.000 de veces, porque la siguiente vez que lo vea, ya identifica que ese es un perro. Entonces, pero eso es lo que le estamos tratando de enseñar a la máquina, que procese y piense como nosotros. Bueno, piense no, procese. Bien, entonces nuestra CPU es donde se realizan las operaciones de cada parte de la CPU que necesita para activar, para procesar, para administrar, para gobernar todo lo que ocurre en nuestro sistema de información, en nuestro computador. La escritura difiere de reescritura, es un método bueno, este es un proceso que la máquina simplemente establece, se hace una comparación entre el proceso de escritura normal del ser humano contra lo que escribe realmente nuestra CPU para poder procesar. Estamos viendo en pantalla efectivamente las partes del procesador. Entonces tenemos una zona que lo protege, una lámina, por eso muchas veces lo colocan de esa forma, porque nosotros no podemos tocar ese elemento, porque ese elemento es un elemento que está hecho de magnetismo, de ferrita, y nosotros en nuestro cuerpo, ustedes saben que tenemos unos pequeños voltajes, ¿cierto? Unos pequeños procesos magnéticos. Entonces, no sé si les ha pasado muchas veces en la puerta de su carro, o en la puerta de su casa, o en la baranda, usted va a tocar un elemento de esos y automáticamente le pasa un impulso electromagnético. Ese impulso electromagnético, luego dice, uy, me pasó corriente. No, es que usted efectivamente se cargó negativo o positivamente, acorde a la zona donde se encontraba. Entonces, por ese motivo, como no tuvo cómo descargarse en el siguiente movimiento que hizo de su cuerpo con los elementos que tenía al entorno, pues cuando toca un cuerpo extraño, diferente, automáticamente surge la descarga y es cuando se generan las chispas de su mano, de su brazo, de su codo, de su pierna, hasta de su cabello. Bien, entonces tenemos que entender de que el proceso, como nuestro cerebro, ¿será que tiene un núcleo? Claro, nuestro cerebro tiene un elemento que se llama el cerebelo. Y dentro del cerebelo existe otro cerebro, pequeñito, pero existe, que es el verdadero cerebro, es el que nos permite pensar, razonar, evaluar. Es muy pequeño, es una neurona muy pequeña, pero es el principal cerebro. Entonces, igual este señorito, el procesador, tiene un pequeño núcleo, o sea, un procesador dentro del procesador, ¿correcto? Cuando ustedes escuchen hablar que un procesador tiene de 5 núcleos, de 6 núcleos, o sea, cuando ustedes digan un procesador Core i5, un procesador Core i6, un procesador Core i7, significa que ese procesador tiene 5 núcleos, 7 núcleos, 8 núcleos, 10 núcleos, o sea, 10 cerebros adicionales de pensamiento. ¿Para qué? Para que piense mejor, así como Caperucita, para procesar mejor, para verte mejor, para almacenar mejor, para etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No olviden, Caperucita. Bueno, continuemos. Profe, una pregunta. ¿Estos núcleos pueden ser físicos o son digitales? Núcleos... No, aquí sí estamos hablando 100% de hardware físico. Aquí tenemos... físico. Sí, señor. Si dice i5 o i7 de décima generación, todos los 7 son físicos. Todos los 7 son físicos. No hay ningunos virtuales. No hay ningunos virtuales, no. Ah, listo, profe. No, ahí sí no podemos tener un elemento virtual, porque estamos hablando de un pequeño circuito. Claro, dentro de ese chip existen otros pequeños chips, digámoslo así, para que nos podamos entender, ¿correcto? Bien, aquí tenemos unos modelos de procesadores, LGA, matriz de contacto rejilla. Entonces ahí, como pueden darse cuenta, tiene unos punticos ahí, como los pueden ver. A ver si lo pudiera agrandar. Ah, sí, ahí lo puedo agrandar. Y ahí efectivamente se dan cuenta que cada puntico, al hacer contacto con
con una malla muy parecida como el que tenemos abajo. Aquí, estos hacen contacto con una malla muy parecida a esta. Automáticamente, entonces, cada uno se conecta con cada uno de ellos. ¿Correcto? Y es así como nuestro cerebro también. Cada neurona se conecta con una neurona y hace contacto y automáticamente podemos pensar, razonar y todo lo demás características. Y fíjense que por dentro existe otra cantidad de chips, ¿sí se dan cuenta ahí? Y ahí están todos los núcleos que podemos llegar a pensar de que Core i5, Core i6, los otros circuitos, los otros cerebros que le hemos colocado al procesador para que funcione más rápido. ¿Para qué se le coloca más chipsitos internamente? Pues para que tenga más capacidad de gobierno, porque seguramente que mañana le voy a conectar el cable que gobierna mi carro. Entonces ya tiene que ser un procesador más poderoso. Estamos hablando de que un procesador sencillito es un muchacho de primaria. Un procesador, un Pentium 2 es un muchacho de quinto bachillerato. No, mentira, de primero bachillerato. Un procesador Pentium 3 es un muchacho que apenas está empezando el bachillerato, primero bachillerato. Un Core i5, estamos hablando de un muchacho que ya es un bachiller graduado con méritos. Un Core i6 es un muchacho que está en el segundo semestre universitario. Y así, entonces, más o menos es la comparación con el ser humano. Este otro modelo de procesador que vemos en pantalla, ¿quién me cogió el lápiz? Usted me esconde el lápiz cada ratico, Dios mío. Este otro que estamos viendo acá, efectivamente, que se llama PGA, matriz de rejilla de pines, entonces, él hace contacto con otro elemento muy parecido, a ver si lo tenemos acá, que encaja, estos pines encajan en una malla donde cada uno de ellos se inserta para que hagan contacto adecuado del empalme que tiene que hacer el procesador. Entonces, de esa forma es como se reciben las órdenes, las instrucciones y demás características. Este otro modelo, corremos pantalla. Así. Aquí tenemos otro modelito que es muy parecido al de arriba, el BGA, matriz de rejilla de bola, que efectivamente es un punto que hace contacto con una matriz muy parecida a la que tenemos en la parte superior. Pero eso simplemente son estructuras, son modelos, ¿cómo le digo yo? A ver, ¿qué lo puedo comparar? Bueno, con un encendedor táctil. Bueno, con el touch del teclado, puede ser touch, puede ser de mouse, puede ser un teclado sensor, ¿sí? Entonces, más o menos eso, simplemente es estructura que le facilita al usuario, bueno, a la arquitectura, ya. Volvemos a nuestro punto original. Ya. Bueno, acá tenemos listos estos elementos, borremos pantalla. Aquí tenemos una palabra que se llama socket. ¿Sí la ven acá arribita? Socket. ¿Qué es el socket? El socket, amiga, amigo, apague la máquina. Brian, por favor, Brian, tenga cuidado. Bien, entonces, el socket, se lo voy a señalar, este que está acá, es el que recibe alguno de estos modelitos de contacto, de pines, de bola, ¿sí? Entonces, el socket, nosotros encajamos este chips completo, esta pastilla, la encajamos en este socket. ¿Qué es el socket? La cama. Es una cama donde yo coloco el circuito, la CPU, para que quede bien puestecito en un punto específico. Es como el gancho que me permite colgar la ropa en el armario, ¿correcto? Bien, en el vestir. Entonces, aquí estén sus estructuras, su forma de poderlo asegurar, de poderlo apretar, de poderlo amarrar, digamos, entre comillas, adecuadamente. Y a eso es lo que se le denomina socket, ¿de acuerdo? Pero el soquete de Brian no me quiere apagar el micrófono. A ver, sigamos. Bien. Aquí tenemos otro circuito, efectivamente, circuitos de impresos, así es como se ve la CPU,
Esa es una CPU viejita, pero pues así estaría compuesta y estructurada y diseñada con sus microcircuitos internos que le ayudan al procesamiento. Recuerden que el procesador no solamente es un circuito ahí, sino que es compuesto por miles de circuitos. Ahora bien, de pronto no les he dicho porque no les interesa, pero esta lámina verde, se la voy a señalar, esta lámina verde, como pueden ver, tiene un bordecito. Ese borde tiene unas 20 capas, una sobre otra, y en cada capa se diseñó un circuito. Así está compuesto nuestro cerebro. Ustedes que de pronto han visto por alguna película, cuando hablan del cerebro, tiene capas, tiene una sobrecapa, tiene una interna, la siguiente. Así mismo está hecho este pequeño circuito. Una capa, aquí hay 20, 30 capas, una puesta sobre otra. ¿Sí? Entonces, y ahí es por ese motivo, cuando la información viaja de un punto a otro, pues no podemos colocar una información que entra por algún pin de estos y que pase derechito al tal sitio, ¿no? Sino que tiene que hacer un recorrido y ese recorrido puede ser de 20, 30, 40, 100 kilómetros, ¿sí? Y por eso es que la información cuando se desplaza de un punto a otro, automáticamente sobrecalienta el circuito, la fricción, los datos, la señal digital también establece una fricción. ¿Se han visto que sus cables de corriente muchas veces cuando tienen la capacidad adecuada se calientan? ¿Por qué? Porque existe fricción de la molécula, del amperaje, del voltaje para poderse desplazar. Entonces, cuando no tiene esa capacidad, es como cuando uno anda entre un túnel apretado, entonces va rozando automáticamente todo. Es más o menos la figura y la explicación. ¿Ok? Bien. Acá tenemos un DIE, el cuadro de pastilla, que es el que identifica las características del procesador. Sí, este es un Intel referencia, Core i7. Simplemente el DIE es la identificación de las referencias del procesador. Cuando algún día lo destapen, entonces ustedes van a poder ver esa característica. El IHS también se denomina el DTS, difusor de término integrado, que permite simplemente el encaje de nuestro circuito en esta estructura para que podamos manipularlo. El disipador, pues como les dije, con la fricción que existe de los datos, tenemos que montarle un ventilador encima. Entonces aquí lo vemos como a un ladito, pero realmente se le coloca exactamente encima a así, plano, se le coloca del encima, pegado al 100% a ese procesador, ¿correcto? Y este lo mantiene refrescadito. Y encima de ese ventilador le podemos colocar un disipador. Aquí no lo tenemos, pero pues efectivamente. En el mercado existen diferentes marcas y referencias de carros. También existen diferentes marcas y referencias de procesadores. Entonces tenemos el procesador Intel, el procesador AMD, el procesador iOS, ¿cierto? Entonces son diferentes referencias y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, compiten entre ellos. Para que ustedes se enteren, la Apple durante los años 90 y 2010 trabajaba con un procesador AMD, de referencia AMD. En el mundo, realmente es cierto, solamente existen 2 empresas que se dedican a producir procesadores, ¿cierto? Entonces está la AMD y la Intel. Entonces, la iOS compra el procesador AMD, le coloca sus marcas, le hace maquila y queda como procesador Apple iOS, ¿correcto? Pero resulta que para los años 2010, la Intel desarrolló una arquitectura más avanzada, unos procesos más tecnificados. Entonces, la Apple decidió a partir de 2010 cambiar su procesador desde todas las máquinas, ¿sí? a Intel, ¿correcto? Y hoy en día la Apple dijo, bueno, yo ya probé con las dos y la Intel no decidió evolucionar. La AMD con su referencia Razer evolucionó un poquito más, pero la Intel revolucionó con el Core i10, con el Core i11. Hoy en día estamos en Core i11, una referencia que significa que tenemos un procesador de 11 núcleos, o sea, 11 pequeños cerebros pensando, procesando. Y entonces dijo la Apple, me mamé de ustedes dos, no están evolucionando a la velocidad que necesito. Entonces voy a montar mi propio procesador. Y hoy en día la Apple está montando su propia referencia, su propia marca. Está montando la arquitectura
y está montando la tecnología, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la arquitectura, la estructura, no es el diseño de la figura si es cuadrado o redondo, no, la estructura interna, cómo se configura, cómo colocamos en orden los elementos. Y la tecnología es la que le permite utilizar los recursos alrededor, las tecnologías de punta, de avanzada y demás. Como estas dos referencias, entre comillas, ojo, entre comillas, se quedaron cortas con la Apple. Apple resolvió sacar su propio pan, su propio producto. Hoy en día, a través de Solaris, que es la empresa que está distribuyendo los procesadores de la Apple, entonces ya tenemos para el 2023 los Apple con sus propios procesadores fabricados por la Apple, ¿sí? Ya no se lo está fabricando un tercero. Entonces, ustedes abren el procesador de su carro, van a encontrar o un Intel o una AMD. Abren el procesador de su licuadora y van a encontrar un Intel o una AMD, ¿correcto? Para que sepan, todos los aparatos tecnológicos del mundo tienen un pequeño procesador. Que sea inteligente o no, es otra historia. Se fabrica acorde a las necesidades del aparato, de la tecnología, de lo que se necesita, ¿correcto? Entonces, si ustedes no se han dado cuenta, la mayoría de los carros hoy en día, del 2010 para acá, bueno, 2000, pero técnicamente, de manera certera, del 2010 para acá, todos los carros que salen al mercado tienen un computador. Y el computador es manejado por una AMD o un Intel, ¿correcto? La empresa de la Volkswagen, precisamente, le paga a cualquier cantidad de hackers del mundo para que le violen, le penetren, intenten penetrar los computadores de sus carros, ¿sí? Esta marca finísima de Italia que se llama, ¿cómo es? De carros. Ferrari. La Ferrari. Alfa Romeo. Ferrari, Lamborghini, el Alfa Romeo. La Maserati. Maserati. No, el Alfa Romeo le paga a cualquier cantidad de programadores para que le intenten violar su sistema de cómputo. Pero le paga millonadas, o sea, contrata, se gasta la plata del mundo. ¿Por qué motivo? Porque imagínense que un pinche hacker por ahí de pronto por la calle con una tabletica logre el control de un carrito de esos. Sería terrible. Entonces, aún así pasa en algunas empresas como la Ford, como la Renault, pues tienen sus procesadores y tienen sus seguridades del mundo, pero son muy hackeables, son fáciles de poder coger el control de un carro en un muy corto tiempo. Bien, entonces, Julián Reyes, ¿cuáles son las dos marcas de procesadores más famosas del mundo? Intel y AMD. ¿Y la que está surgiendo propia, quién es? Ay, no recuerdo, profe. La Apple. Solaris. Apple. Muy bien. Apple, señor. Se Bien, acá llamará tenemos Apple Silicon, dice acá. Apple Silicon, sí. Bien. Entonces, acá, bueno, aquí tenemos unas referencias chiquiticas. Bueno, es más importante enseñar este pedacito. Entonces, en su máquina, de manera normal, ustedes siempre van a poder ver la referencia de su sistema operativo, de su procesador. Aquí le coloqué una pequeña diapositiva para que ustedes vean. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, María. No la pude. Allá. Aquí vemos, cuando usted le dice a su máquina, aquí en la parte de oprime la tecla Windows, y automáticamente le aparece este elemento que están viendo acá. No sé si lo logran. Perdí. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Ahí están viendo mi escritorio, ¿sí? Sí, señor. Bien. Fíjense que cuando yo activo la tecla Windows, automáticamente me aparecen unas herramientas. Entre ellas hay un botón, una rueda, un engranaje que dice configuración. Me meto por configuración, ahí en ese punto, y me aparece este pequeño panel. En este panel, si yo quiero ver las características de mi equipo, entonces acá efectivamente me dan las características de mi equipo, donde me dice qué clase de sistema tiene, qué clase de Windows tiene, me aparece esta referencia. Entonces me dice, tiene un Windows 8, 1 Pro,
Windows 8, tiene la configuración de acceso es tal, la protección del sistema es tal, ¿cierto? Me dice tipo de sistema operativo de 32 bits. Este no es la máquina, pero este es una diapositiva, ¿ok? Entonces dice un sistema operativo de 32 bits de procesador de 64 bits, ¿correcto? Entonces, esas características es interesante que usted sepa para qué diablos, para ver si usted tiene un elemento que le va a conectar y es compatible, ojo, compatible con su máquina. Entonces, recuerde que en las primeras de cambio les dije que los elementos de hardware se reconocen entre sí, pero en el siguiente orden. Los padres no reconocen a sus hijos, mientras que los hijos sí reconocen al padre. Ejemplo, un mouse de hace 20 años no es reconocido por la tecnología de hoy en día. Pero si yo le traigo el mouse de hace 20 años a mi computador, ese mouse no lo va a reconocer mi sistema operativo. Entonces, no olviden. ¿Cómo le cuento, Morrison? Los padres no reconocen a los hijos, pero los hijos sí reconocen a los padres. Correcto. O sea, la tecnología, en este caso ya lo convertimos a un concepto técnico. La tecnología antigua es reconocida por la tecnología de punta, mientras que la tecnología antigua no reconoce la tecnología de punta. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, José Molano? Muy bien. Completamente de acuerdo, profe. Bueno, compañeros, bien, entonces este es un pequeño paseíto por los procesadores. Ya podemos sacar de manera concreta, técnica, que ya les pregunte yo. Bueno, muy buenas tardes, días, mi querida Claudia Maldonado, ¿cómo le acaba de ir? ¿Qué es de su buena vida? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi querida Claudia, ¿qué es un procesador? Procesador es el gobernante de la máquina. Bueno, sí, pero bien, vamos mejorando ese concepto con decir que nuestro procesador es el cerebro, el que administra, vigila, controla la arquitectura, la configuración, los elementos y la tecnología. Entonces, Camila Mosquera. Buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Qué es el procesador? El procesador es el sistema que vigila, controla la máquina y administra la máquina. Muy bien, Camila, perfecto. Es el cerebro principal del computador, ¿correcto? Bueno, Sebastián Bustamante, ¿cómo estás? José Alberto, que esté en reacción. Hola, Sebastián. Sebastián se nos voló. Dianita, póngamele falla a Sebastián. ¿Sí? ¿Me hace el favor? Dianita. Perdimos a Dianita también. También se voló Diana. Diana también se le voló. No, Dios mío, esta monitora me hizo quedar muy mal. Hola, Wendy. ¿Cómo está, Wendy? Wendy Lorena. Wendy también. Dios mío, toca llamar. Sí, profe, cuénteme. Wendy, entonces, ¿cuáles son las referencias de los procesadores más famosos, las 3 referencias más importantes del mundo? AMD, Intel y la que está creando Apple. Exacto. Muy bien. ¿Qué es Andrés Jaramillo? ¿Cómo estás? Mi querido Andrés. Tampoco está. Dianita ya llegó para que me tome nota también. Andrés Jaramillo, no sé. Y ya, profe, estaba en el baño. Bueno, Dianita, póngale falla y Andrés Jaramillo también es tan amable. Ok. ¿El otro cuál fue? ¿El otro muchacho? Profe, Andrés Jaramillo, presente. ¿Qué ordena? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Porque es mi abuela. Andrés, cuéntame, ¿qué son los núcleos? Cuando hablamos de una referencia Core i5, Core i7, ¿a qué se refiere? Profe, usted dijo que si por ejemplo era 5, era como 5 cerebritos ahí pensando que la información. O sea, es como la velocidad que tiene el computador.
Perfecto, Andrés, perfecto. Suficiente con esa explicación. Me convenciste. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias, viejo. Bien. Entonces, bueno, eso nos quedó ya un pequeño champuncito. No sé si tiene alguna pregunta, inquietud, sátira, reproche, insinuación. Yo, profe. Cuéntame. Es que este año Intel va a sacar la nueva serie de procesadores principalmente enfocados para los gamers de 16 núcleos. Sí, señor. Y con, creo que son 52 nanómetros de distancia, una vaina exageradamente rápida y pues obviamente toca configurarlo con una buena memoria RAM para que no se nos cuelgue, porque pues ahí nos sacamos con tener 16 cerebritos y los pulmones de un niño de 2 meses. Entonces, es eso, profe. Sí, lo que tú dices, efectivamente, resulta que es una línea de computadores especiales para el diseño, para el juego, para el movimiento, ¿cierto? Entonces requiere que efectivamente se tenga un equipo poderoso que atienda. Aparte de eso, como se va a jugar, ellos juegan a distancias, en vía web, ¿cierto? Entonces requiere que las velocidades que se lleguen a procesar sean al instante, y no que yo envíe la señal y usted me ganó porque mi computador es más rápido, o fue que llegó mi internet, se demoró, se cayó, etcétera, etcétera. Entonces, por eso estas tecnologías para esta clase de dispositivos, porque son solamente para los gamers, entonces van a tener procesadores súper adelantados, ¿correcto? Profe, otra cosa, perdón, algo importante también, y es, yo soy víctima de eso. En el momento en que compré mi computador, fue que lo compré, supongamos, con un procesador Core i5, pero no me di cuenta la velocidad de los gigahertz, que era 1.7 gigahertz. Entonces eso hace que tenga buen procesador, pero con una velocidad muy bajita, y me lo hace lento. Entonces, pues de esa manera, la única forma en que sea un poquito más ágil es aumentándole la memoria RAM, porque definitivamente... ¿Qué clase de disco duro tienes? Uno mecánico de... Bueno, entonces ahí está el problema. Primordialmente el problema está ahí, viejo. Más que le verifique el procesador, que así hace parte de la culpa, obviamente, no le digo que no, pero si le colocas un disco de estado sólido, hermano, nos va a agradecer a todo el curso. Ay, listo, profe, gracias. Ya no molesto más. Hágame el favor, Alba, y factura ahí, por favor. Son 100.000 Una pesos. consulta genera honorarios. Aquí estoy tomando apunte, Inge. Bueno, muy bien. Mónica, dale, pregunta. Profe, más que una pregunta, un aporte hablando sobre el Apple Silicon, lo que está trabajando la empresa para hacer un mejor procesador. Pues aquí surge como el papel más importante que tiene que ver con los desarrolladores, porque cuando se crea una nueva cosa, un nuevo dispositivo, alguno de estos sistemas operativos, el migrar a esos dispositivos cuando ya existan, los programas existentes, tienen una complicación. Claro, entonces ya hablan que ellos mismos son, pues la verdad, como una, digamos, por decirlo así, como una potencia de ellos en todo nivel de desarrollo tecnológico. Ellos mismos están creando sus programas, uno llamado Rosetta 2, que crea va a ayudar a hacer la transición cuando se cree la necesidad de empezar todos los programas como Adobe u otro tipo de programas o aplicaciones a querer utilizar ese sistema y no cree conflictos. Totalmente de acuerdo, sí, exactamente. Se refiere a que los diferentes procesadores y las diferentes tecnologías para poder ascender y reconocer a lo que queda atrás, tienen que generarse en todo lo que llaman la librería, los drivers, una serie de programas adicionales para que puedan ser reconocidos de dónde viene y para dónde va, y no le genera lo que se llama conflicto. Entonces, obviamente los dueños de estas librerías y de estos drivers son los que efectivamente tienen el control y el dominio. Y pues en esa partecita, la Silicon Valley, pues obviamente ella viene trabajando con AMD y con la Intel, primordialmente con la Intel, y pues en este momento pues se abrió el parche porque la Apple le dijo, bueno, trabajemos los dos y hagamos una empresa por aparte, y ahí ya está, en ese cuento, ¿correcto?
Bueno, gracias por tu aporte. Jamie, Belandia. Jamie, dale. No quiso hablar. Lohan. Bueno, compañeros, espero haberlos ilustrado un día más con un pequeño concepto. Azucena. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, compañeros, no hay más preguntas, ¿verdad? No, señor, No, por ahora no. Para que ustedes tengan en parece, cuenta, muchas gracias. efectivamente, no se me despida todavía fresco, pero quieto. Para que ustedes verifiquen qué clase de velocidad le llega a su máquina, acá les voy a dar este pequeño, yo sé que ya la mayoría sabe, pero los que no sabemos, somos ignorantes en el tema, pues nos toca preguntar. Y pues como ustedes no preguntan, pues. Entonces, para que ustedes verifiquen si me llega lo que compro, si lo que compro es verdad o no es verdad, pues simplemente verifiquen la velocidad que usted está pagando con los diferentes motores que les permiten verificar la velocidad de su internet. Se meten a cualquier speed, ¿cierto? Hacen un speed test y establecen que quiero ver la velocidad que me está llegando. Entonces me meto al speed test de Ookla y ahí veo que efectivamente me va a indicar qué velocidad tengo. Entonces aquí me dice que tengo en este momento, está haciendo la verificación y me dice que la internet que me está llegando a una velocidad, a una tasa, a una frecuencia de 37, 41, 45, 50 megabits por segundos, ¿correcto? Esa es la tasa de subida. Y ahora veamos la de bajada. También tiene como 55, 56. Entonces, estoy marcando, ¿correcto? Si no me gusta y no entiendo esto. Abriste el patio y todo. Y en el patio. No, el patio. A ver. Micrófono, Alba. Discúlpeme. Listo. Si yo tengo una empresa específica, no importa qué empresa tenga, yo puedo tener la de Claro, la de Movistar, la de Tigo, pues busco un speed de mi empresa, pues es lo mismo, porque todos son el mismo motor. Digamos speed de Claro, acá está. Me meto aquí a Claro y establezco un test de velocidad de internet de Claro. Aquí me aparece la referencia. ¿Dónde está aquí? ¿Qué se me hizo? Acá está. Aquí está el test de Claro. Si tengo el operador Claro, le digo comenzar y él comienza a evaluar la velocidad que me está llegando, la que estoy comprando. Me indica un primer elemento que son 58 metros de velocidad de recorrido por el test de frecuencia que estoy trabajando. Entonces, fíjate que aquí me marca un poco más pesado y más lenta la información que me llega. Aquí me hace un registro de cómo está llegando y me dijo que tengo unos 37.4 megabytes por segundo de descarga, ¿cierto? Y de carga tengo 48.50 más o menos megabits por segundo de carga, ¿correcto? Y así es como estoy verificando que lo que yo estoy comprando me está llegando realmente, ¿correcto? Bien. Como yo tengo siempre al menos de la mitad. Sí, claro. Profe, y también da más cuando está en 5G, ¿no? Porque dicen que, o sea, lo que le explican a ellos de la tecnología, dice, cuando está en 5G es como una autopista donde se puede, Recuerden, que como 5G, no hay tanta congestión, que entonces la velocidad es más amplia. Sí, correcto. Permítame un segundo, esto nada más. Don Miguel, ¿cómo le va? Ah, listo, Miguel, ya le hago esto nada más. Un segundito. Bueno, muchachos, entonces espero haberlos ilustrado adecuadamente. Les habló José Antonio Martínez. Dios los bendiga. Una última pregunta. Inge, Gracias, profe. yo también estoy con una dudita. Dale, Ese dale. PIN que nos indica, o sea, no entiendo la función de ese PIN. Ah, ¿de lo que estaba presentando? Sí, del test de velocidad. Ah, bueno, lo voy a explicar rápidamente. Speed. Si quiere, mañana hacemos una para todos, cada uno prueba su velocidad de su casa y miramos. Es más, hagamos el siguiente trabajo, hagámoslo mejor aún. Cada uno me va a subir mañana, en la clase de hoy, un pantallazo. Ah, no, mentira, mañana tenemos parcial, ¿no?
Inge, esa era mi pregunta. Como Sí, yo profe, venía mañana parcial. conduciendo, no Uy, no, no uy, no, bien. uy, no, profe. Entonces, quería saber cuándo es el parcial. ¿Mañana? Ah, uy, no, ¿Profe, profe. iba a ser de forma oral o cómo? No, escrita, bueno, oral nos amanece ahí hasta las 5 de la mañana. Oh my God. Y Oh my gracias, God. profe. El parcial va a ser el pantallazo de nuestro test de velocidad. Sí, ¿cómo Exacto, no? sí. Sí. Uy, buena Esa idea está tarde. buenísima. Buena tarde, que descansen porque está ya con hambre. Chao. Chao, Chao, profe. profe, muchas gracias. Chao, profe, que duerma. Que amanezca de buen genio Chao, mañana para el chao. parcial. Claro que sí. Chao.